He invertido 600 euros en la compañía Evolution AB, que completamente se está desplomando, menos 20% en un solo día. Actualmente me parece incluso más barata que cuando la vimos por primera vez. Está en un P/E ratio de 10 y ofrece un dividend yield del casi 5%. Y os estáis preguntando, Chris, ¿por qué se ha desplomado? La razón por el desplome es que han fallado en los earnings y además están teniendo problemas con la ciberseguridad. Analicemos la empresa y decidamos si realmente vale la pena comprar o no. El crecimiento durante los 5 últimos años ha sido impresionante. Es una impresora de billetes, como veis, ni siquiera utilizan deuda, es básicamente todo cash y como veis el P/E ratio de la empresa es cada vez menor, del 10 actualmente y llegó a estar incluso en 50 en el 2019. Mucha gente está preocupada que por culpa de las regulaciones sus márgenes disminuyan. No obstante, no hay ningún indicio de caída y aunque disminuyeran, como veis, estos márgenes del 60% de free cash flow es excelente. Incluso si volviera a un 40%, seguiríamos teniendo una empresa muy superior a la media. Para ponerlo en perspectiva, estos son los márgenes de 4 de las mejores empresas de las Magnificent Seven: Google, Apple, Meta, Microsoft. Todas ellas tienen un gross profit margin en torno al 60-80%, excepto Apple, porque obviamente fabrica teléfonos móviles, y Evolution AB tiene un 100%. En cuanto a los operating margins, 60%. Profit margin, margen del beneficio neto. ¿Qué empresa tecnológica se le acerca? Ninguna. Vamos a compararla también con Nvidia. Nvidia es la única empresa que está cerca de los increíbles márgenes que tiene Evolution AB. Veamos una valoración de Graham. Los earnings per share de los últimos 12 meses son de 6 euros. El mercado está proyectando un crecimiento del 5% para justificar el precio actual de $60. Imaginemos que esta empresa no crece. 0%. En el peor de los casos, esta acción bajaría a $40 por acción. Si analizamos sus flujos de caja, durante el año fiscal 2024 fueron de 1.000 millones. Si la empresa consigue crecer sus flujos de caja en un 7%, el precio justo actualmente sería de 117 euros. No obstante, imaginemos que la empresa ya no crece. 0% de crecimiento. El precio justo sería de 75 euros por acción, muy encima aún del precio actual. Vamos ahora con el dividend discount. Ofrecía alrededor de un 5% de dividend yield. El free cash flow payout ratio es del 50%. Por lo tanto, un crecimiento del 7% es sostenible. El precio por acción justos, si aplicamos una tasa de descuento del 10%, sería de 95 euros por acción. En cuanto a la teoría de la rentabilidad por dividendo, actualmente está cerca del 5%. En cualquier otro año, comprar Evolution AB con más de un 2% de dividend yield hubiera sido imposible. El promedio de los últimos 10 años es del 1,39%. Si la rentabilidad volviera a la media, el precio justo de Evolution AB sería de 200 euros por acción. Es más, el P/E ratio está en torno a 9-10. La media histórica es de 30. Volviendo a la media, $180 por acción. ¿Qué hay del book value? La media es de 20. Actualmente está en 2 el price to book value. Volviendo a la media, podríamos ver Evolution en 400 euros. No obstante, pienso que esta no es la mejor forma de valorar la empresa, pues el crecimiento que tuvo anteriormente es muy improbable que lo volvamos a ver. Aún así, nuevamente, price to book value del 2-3. Una empresa súper barata. Si utilizamos el modelo de valoración preferido de Wall Street, que siempre da crecimiento positivo, obtendríamos un retorno de 144% durante los próximos 5 años. No obstante, imaginemos nuevamente que la empresa no crece. Seguiríamos teniendo un retorno positivo del 50% en tan solo 5 años. A 10 años las cosas mejoran, aún así, proyectó tan solo un crecimiento del 3%. Nuevamente es una acción que se duplicaría en valor en tan solo 10 años. Conseguimos un CAGR del 10%. En el último vídeo vimos que a Charlie Munger le gustaba más mirar el retorno sobre el capital invertido. En este caso es del 41%. Según las enseñanzas de Charlie Munger, deberíamos de ver un 40% de crecimiento a largo plazo. Reputación está allí, economías de escala también. Protección del gobierno, no tanto. El gobierno de Suecia está intentando aumentar la imposición sobre este tipo de acciones que son poco éticas. Low cost providers, sí. High switching cost,
no tanto, network effect no tanto, pero very strong brand name. ROCE impresionante del 35%, ROIC del 55% durante los últimos 5 años, ROE excepcional, el crecimiento del net income 40% durante los últimos 8 años, free cash flow más de lo mismo, dividends más de lo mismo. El free cash flow payout ratio es muy sano, un 50%. La rentabilidad del free cash flow es del 11%, muy superior al risk-free rate, la rentabilidad que conseguiríamos con los bonos, un 5% sin ningún tipo de riesgo. La deuda, como hemos visto antes, es prácticamente inexistente en este tipo de compañía de gran calidad. El crecimiento de los ingresos brutos ha sido el 30%, el dividend yield es muy bueno y las valoraciones de la empresa, como hemos comentado anteriormente, son extremadamente baratas, un 10% de earnings yield. Según mis proyecciones, estimo que el valor justo sería de 90 euros por acción. Si utilizamos el modelo Wall Street, obtendríamos unos 113 y si las cosas vuelven a la media, aunque como hemos visto antes, hay un tipo de crecimiento que no vamos a volver a ver, el precio justo estaría en torno a 140 euros por acción. De media conseguimos 100 euros. Parece ser que tenemos un margen del 40% para comprar esta acción. Como veis, ocupa un 22% de mi cartera. La posición más grande es Google, ocupando un 43%, seguido por Alibaba y seguidamente British American Tobacco. Hoy he comprado 5 acciones en torno a 700 coronas suecas con un precio promedio en torno a los 63 euros. Según mis proyecciones, voy a recibir alrededor de 30 euros en dividendos de esta acción. ¿Y vosotros qué pensáis de esta empresa? ¿Vais a comprar? ¿No vais a comprar? Quiero escuchar vuestras opiniones y saber el por qué. Si queréis ver cómo yo escojo empresas, os dejo este vídeo por aquí arriba, o si bien queréis ver lecciones de Warren Buffett, os dejo esta lista por aquí arriba. Como siempre, nos vemos la próxima.